Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión práctica número 3 de la asignatura de Salud Pública 1 en el semestre académico 2022-1 de la Universidad Señor de Zipán. Quien se dirige a ustedes es su docente de la parte práctica y coordinadora de la asignatura, la doctora Mirla Jacqueline García Acuña. Y bueno, el día de hoy, jóvenes, vamos a realizar las orientaciones respectivas de la guía práctica número 1 con la cual iniciamos las actividades obligatorias que tiene el curso de Salud Pública 1. Antes, ¿no?, de desarrollar el contenido de esta sesión, vamos a pasar a tomar asistencia para verificar si todos los alumnos se encuentran presentes o si ha habido algún tipo de cambio debido a la reestructuración, ¿no?, que han tenido en su curso de estructura y función 1. Muy bien, entonces yo tengo para este grupo a Jocelyn Reluz. Presente, Jocelyn. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Tengo a Luis Anthony. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. logra escuchar? Sí, sí te escucho. Oye, profesor, mi internet está un poco inestable, ¿no? Disculpe. Tengo a Jair Fernández. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Jair. A Sergio García. Doctora, mi compañero no se puede conectar, va a tener que buscar justificación en la escuela. Ah, ya, pero sí va a pertenecer a este grupo. Sí, está en este grupo, doctora. Muy bien, Yair, gracias. David Chan. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Olenka Díaz. Olenka no está. María Fernanda Paredes. María Fernanda Paredes. Tampoco. ¿Hay alguien que se encuentre aquí presente y que no haya llamado asistencia, por favor? A ver, ¿quién me falta? Doctora, buenas tardes. Hola. Disculpe, a mí no me ha llamado. Ya. ¿No has ingresado en las clases anteriores? No, Miss, porque he estado teniendo problemas con mis horarios y en la mañana recién ingresé por primera vez. Igual esta es mi primera clase práctica con usted. A ver. Entonces tenemos a Yaeli del Milagro. Tu apellido es ¿me puedes dictar Perdón, doctora. tu apellido? Sí, es Aine. Quintana. ¿Quintana? Es Aine Quintana. Sí, es Aine Quintana. Entonces, recién te has matriculado al curso, eso es lo que entiendo, ¿sí? Sí, profesora, porque algunas veces no podía ingresar a los links de clase o ese ha sido mi inconveniente. Pero en mi matrícula sale que yo estoy en esta sección. Porque las clases se han dictado, al menos en salud pública, en el aula normal. Los links no han habido problema. Quizás has tenido problemas con acceder al aula, ¿no? Sí, tal vez pudo haber sido eso, pero recién me he reincorporado. Ya. Ya. ¿Nadie más? Tenemos a Jocelyn, 1, 2, 3, 4, 5. 5.
poquitos, ¿no? ¿Alguien sabe algo de su compañera Olenka? Doctora, yo me he tratado de comunicar con ella, pero no me responde los mensajes. He preguntado si en todo caso se va a cambiar de horario o la han cambiado, pero tampoco me responde. Ah, no responde, sí, porque en la mañana tampoco no asistió a la parte de la teoría. Ya, muy bien. Entonces, bueno, ya espero que los grupos ya no se modifiquen, ¿no? En algunos otros grupos sí hemos tenido han sufrido más modificaciones en relación con los alumnos, ¿no? Para evitar el cruce de los horarios. Muy bien, entonces el día de hoy les voy a explicar en qué consiste la guía práctica número 1, actividad calificada. Recuerden que forma parte de la evidencia de desempeño número 1 que tiene un 30% de peso ponderal, es decir, cada guía práctica que ustedes van a presentar tiene un 10%, ¿no? Entonces en dónde se encuentran estas guías prácticas. Ya lo hemos mencionado desde el primer día de clase, pero vamos a reiterar la información. Ingresamos cada uno de ustedes tiene que ingresar a su aula virtual y en la carpeta de actividades previas, ¿sí? Ustedes aperturan la carpeta de actividades previas y en lo que es recursos de aprendizaje, ustedes tienen un PDF con el nombre de guía de la evidencia de desempeño número 1 y en la parte inferior dice guías prácticas. Entonces ingresan y descargan ahí va a descargar las tres guías, ¿no? Hoy nosotros vamos a trabajar la guía o a explicar cómo van a desarrollar la guía práctica número 1, ¿no? Entonces, esta guía práctica número 1 lo van a trabajar de manera individual, ¿no? Quizás hemos conversado otras cosas las semanas pasadas, pero hoy esta guía va a ser individual, ¿no? A diferencia de la guía 2, que sí es grupal, ¿no? Entonces, la guía práctica número 1 es un trabajo individual que consiste en que ustedes respondan 4 preguntas, ¿no? Preguntas que ya se han desarrollado en las clases teóricas previas. Como es la primera pregunta, ¿no? Algo bastante sencillo, incluso hemos visto un video en el cual yo les estoy pidiendo que mencionen, ¿no? Cuáles son las funciones de la salud pública. La pregunta número 2, que es la que puede ocasionar de repente un poco más de trabajo o quizás de dificultad para que ustedes puedan elaborar, que es la historia natural, ¿no? de la enfermedad que se les asignó en una forma para que ustedes avancen, ¿no? en lo que es la lectura. Ya ahora conociendo en qué consiste la historia natural de la enfermedad, tienen que elaborarla a través de un gráfico, un flujograma, un mapa conceptual, ¿no? Y también incorporar, de acuerdo al periodo de la historia natural de la enfermedad, las acciones o intervenciones que están relacionadas con los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? De todos los niveles de prevención. Para el desarrollo de esta guía solo estamos considerando los 3 niveles básicos. El punto número 3 pues es la definición. Son 10 términos que ustedes tienen que definir, ¿no? Manejar un concepto, una idea clara de cada uno de estos términos. Algunos los han escuchado ustedes durante las sesiones, tanto las clases en línea o las sesiones prácticas previas, y incluso son temas que nosotros vamos a estudiar en la sesión número 3 o en la sesión número 4, ¿no? Entonces son 10 términos para definir: sistema sanitario, agente, determinantes de la salud, promoción de la salud, prevención en la salud, qué es salud, ¿no? Enfermedad, prevención secundaria, prevención terciaria y lo que es pobreza. También tenemos el punto número 4, que son 10 siglas, ¿no? Que ustedes tienen que poner su significado. Si ustedes desconocen alguno, ¿no? O no les alcanzó tiempo,
pues no es correcto, ¿no? Que ustedes simplemente no consignen esa sigla, ¿no? Con la finalidad quizás de que de poder, no, el docente no se va a dar cuenta, ¿no? En relación al número de lo que es las terminologías y las siglas. Trabajen todo, aunque se equivoquen, y al finalizar ya su presentación, ¿no? Se dará una respuesta general en relación a las siglas, si hubo algún tipo de problemas o dudas, ¿sí? Entonces son 4 puntos que se van a presentar a través del aula virtual, para lo cual van a elaborar ustedes un documento en Word. Acá especifica la letra, ¿no? El número 2, interlineado 1.5. Se supone que este tipo de letra interlineado pues es en relación a la presentación, a la pregunta 1, 3 y 4, ¿no? Porque la 2 es la elaboración de un flujograma, mapa conceptual o gráfico en el cual pues las letras es de diferente tamaño, ¿no? El interlineado también, ¿no? Bueno, acá se les dice máximo 3 hojas, ¿no? Pueden sí sobrepasar a 4 hojas, no les va a llevar más porque la gráfica, la pregunta número 2 lo pueden hacer en 1 o máximo 2 hojas, ¿no? Y las otras preguntas se pueden resumir en 1 hoja más. Lo que les pido, ¿no? Es mi petición como docente, ¿no? Como su docente de la parte práctica, que no me coloquen carátula, ¿no? Simplemente abren su documento en Word, ponen desarrollo de la guía práctica número 1, el nombre de ustedes y comienzan a dar respuesta a las 4 preguntas. ¿Por qué? Porque la carátula demora mucho en cargar, ¿no? Y realmente demora, ¿no? Lo que es la calificación entre un alumno y otro. Por eso es que les pido que en las guías que ustedes me van a presentar no me coloquen carátula, sino el Word, ¿no? El trabajo Word, solo desarrollo de la guía tal y el nombre de ustedes y empiezan a responder las 4 preguntas, ¿no? El archivo, ¿cómo voy a subir el archivo? Recuerden que no solo es sustentar, ¿no? La guía práctica, sino que tienen ustedes que entregar esta actividad a través del aula virtual, ¿no? Y para ello el archivo tiene que tener como nombre guía 1, acá dice, ¿no? Nombre, el archivo con el siguiente nombre guía 1, su guión, el primer apellido de ustedes, su guión, el segundo apellido, ¿no? Y lo van a entregar, ¿no? A través del aula virtual. Ya vamos a recordar nuevamente en dónde van a subir el trabajo, ¿no? Para ello se van a dirigir a carpeta, acá dice, y tienes que ingresar a la plataforma de tu aula virtual, dirigir a actividades obligatorias y luego la carpetita de tareas donde dice evidencia de desempeño número 1, es allí donde ustedes van a subir esta guía práctica. Recuerden que esta guía práctica, su entrega a través del aula virtual finaliza en la 4ª semana académica, que se inicia la próxima semana, ¿no? Y concluye el 1 de mayo. Entonces, hasta el 1 de mayo ustedes pueden subir esta guía práctica para su calificación. No tienen por qué prorrogar la entrega de la guía práctica a través del aula virtual porque ustedes tienen la práctica el día 26, ¿no? Entonces, el 26 de abril ustedes van a sustentar la guía y se supone que toda la guía ya está resuelta y no existiría un por qué voy a demorar en la entrega de la guía práctica, ¿sí? Entonces ya todos el 26 de abril ya tienen que haber subido esta guía práctica. La fecha límite se encuentra acá, ¿no? Semana académica, al finalizar la semana académica número 4, pero no significa que sea el alumno que entrega su guía práctica en el día de la exposición o espera el último día para entregar, va a tener la misma nota que aquel alumno que lo realiza días previos a la entrega, ¿no? Entonces, ese aspecto de qué es lo que se va a evaluar lo tenemos establecido en la rúbrica
en la rúbrica para la evaluación de la guía número 1, que lo vamos a ver a continuación. A ver, ¿alguna pregunta con respecto a la guía práctica número 1? Todavía las enfermedades lo vamos a dejar porque voy a ir por cada uno de ustedes preguntando, y aquellos que no tienen se les va a asignar una. Claro lo que van a desarrollar, ¿sí? Tienen las 4 preguntas por desarrollar. La pregunta número 2 es donde van a elaborar el flujograma, mapa conceptual o el gráfico de la historia natural de la enfermedad con las actividades de los niveles de prevención. Y para la sustentación, recuerden que solo de toda la guía práctica de las 4 preguntas, ustedes van a sustentar el punto número 2, ¿no? Aproximadamente van a tener 10 minutos por cada alumno para que realicen esta sustentación. El gráfico, el mapa conceptual, ustedes lo pueden trabajar en el mejor programa que ustedes de repente o que se les haga fácil, ¿no? Poder elaborar este flujograma o herramientas tecnológicas que conozcan, pero sí tienen que agrupar todos los gráficos y copiarlo en el trabajo Word como una imagen, ¿no? Esto no significa que voy a googlear, ¿no? Y lo primero que aparece, y voy a poner historia natural de la diabetes mellitus, y el gráfico que me aparece, pum, lo copio en la guía práctica, ¿no? Eso inmediatamente dice indicación sobre plagio, ¿no? La nota automática de la guía es 0, ¿no? Ya no se califica ningún criterio, ¿no? Entonces, tener en cuenta, ¿no? Que no es copiar y pegar lo que me aparece en el Google. Ustedes tienen que haber hecho la lectura, ¿no? De esta patología que se les fue asignada y desarrollarlo, ¿no? Desarrollar a su manera la historia natural de la enfermedad. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Entonces, la guía, ya conocen la guía que está formada por 4 preguntas. De las 4 preguntas, solo una es la que ustedes van a sustentar el próximo martes. En la misma carpeta de actividades previas, ustedes van a encontrar la rúbrica de evaluación de la evidencia, ¿no? Como en rúbricas de evaluación, el PDF de rúbrica de la evidencia de desempeño número 1, entonces lo abren, lo descargan y abrimos la evidencia, ¿no? La rúbrica con la cual ustedes van a ser calificados, tenemos los criterios de organización y puntualidad. No es algunos que hacen, simplemente entregan su historia natural de la enfermedad y se olvidan de responder la pregunta 1, la pregunta 3 y la pregunta 4. Y según ellos merecen tener los 4 puntos, ¿no? En el criterio de puntualidad porque lo entregaron 2 días antes, ¿no? No es así. Tiene que estar bien organizado con todas las respuestas correctas y realizar la entrega 2 días antes de la sustentación. Por eso es que esta actividad se apertura el 23 de abril para que ustedes puedan subir su trabajo sin ningún problema. Tiene que estar presente las 10 terminologías y las 10 nomenclaturas definidas correctamente, ¿no? No porque no lo encuentro, simplemente lo saco, ¿no? de mi guía, ¿no? Lo otro es la elaboración del mapa conceptual o el flujograma. Como le digo, si se verifica que es un copia y pega nada más de lo que existe en el Google, ¿no? Entonces, lamentablemente la calificación en esa guía será 0. La sustentación es bien notorio cuando el alumno simplemente copió y pegó este trabajo, ¿no? Que aquel alumno que realmente hace todo el proceso y elabora, ¿no? A pesar de sus errores que puede tener, elabora la historia natural de la enfermedad.
se demuestra, ¿no?, el dominio que tiene en el tema y cómo explica con claridad la sustentación. Y lo que es la participación, ¿no?, los aportes significativos durante las clases, a veces no se puede quizás aportar en el mismo día de la sustentación por el tiempo, pero sí es válido sus participaciones previas y también las participaciones que ustedes realizan a través de los foros temáticos, ¿no? Para presentar esta guía práctica, pues ustedes han tenido que participar, ¿no?, de manera voluntaria en el foro temático 1 y en el foro temático número 2, que está disponible y que todavía tienen opción de poder participar, ¿no?, hasta el 24 de abril, fecha en la cual se termina la sesión número 3, ¿no? Entonces son los criterios que nosotros vamos a evaluar en relación a la guía práctica. Lo descargo. Y antes, ¿no?, dónde voy a subir, cómo voy a entregar la guía práctica. Entonces me dirijo a la carpeta de actividades obligatorias, y en la carpeta de actividades obligatorias me voy al icono de tareas, ¿no?, y donde yo voy a encontrar lo que es evidencia de desempeño número 1. Es acá donde ustedes van a subir las 3 guías prácticas, ¿no? Entonces empezamos ya, esto se apertura a partir del 23 de abril, que ustedes ya tienen disponible para que puedan subir esta actividad, ¿sí? A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? David, Yaeli, Jair, Jocelyn, Luis. No, doctora, todo claro. Todo claro, doctora. Ya, muy bien, gracias. Entonces hemos en la mañana observado el video de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Nos ha dado una mirada más amplia de repente a cierta parte de la triada ecológica, ¿no? Y ya habiendo estudiado, ¿no?, un poco de la patología, pues se nos va a hacer mucho más fácil poder realizar esta historia natural, ¿no? Entonces, en la sesión número 2, en la parte de contenidos, ¿no?, nosotros ya hemos finalizado todos los contenidos de la parte teórica, por lo tanto ya ustedes pueden rendir su cuestionario número 2. Hemos realizado ya la sustentación del foro temático número 1. Está en ustedes poder participar en el foro temático número 2. Estamos realizando las orientaciones de la guía práctica número 1. Hemos visualizado también el video. Y en la parte de contenidos, ¿no?, tenemos un PDF que dice ejemplos para elaborar la historia natural. La elaboración de la historia natural ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes, ¿no? En el video y en estas diapositivas se muestra cómo es que se presenta, ¿no?, la historia natural de la enfermedad y cómo podemos articularlo con los niveles de prevención. Ya hemos dicho, o a veces no, tenemos el concepto que la historia natural de la enfermedad es como hablar de la reseña, ¿no?, de quién descubrió la enfermedad, el agente, etcétera, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta que la historia natural en este caso se refiere a otra cosa, ¿no? Es cómo progresa una enfermedad, es conocer cuál es el agente causal de la enfermedad, quiénes son las personas, la población que está más susceptible, qué papel juega el medio ambiente, cómo se transmite esta enfermedad, cuál es el periodo de incubación, cuáles son la fisiopatología, ¿no?, cuáles son los primeros signos y síntomas, los signos y síntomas clásicos también de la enfermedad,
y finalmente conocer, ¿no? Cuáles son las complicaciones. Es decir, cómo naturalmente no se produce esta enfermedad sin intervención del sistema sanitario, ¿no? Entonces, una vez que yo he descrito y he definido claramente los dos periodos de la enfermedad, que es el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿no? Yo ya voy a poder plantear cuáles son las actividades de prevención que ya existen, ¿no? Y que por protocolo ya se realizan, ¿no? Y gracias a estas actividades de prevención, muchas de las enfermedades que de repente les ha tocado a ustedes actualmente están controladas o hace años, ¿no? Que no se reportan casos. Entonces, en la parte superior, ¿no? De la presentación se recomienda que debe ir la historia natural de la enfermedad, definir bien, ¿no? Los dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Y en el periodo prepatogénico, en ese espacio que nosotros hemos designado para el periodo prepatogénico, pues voy a describir a la gente, al huésped y al ambiente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y bueno, lo más reciente, ¿no? En relación a las infecciones respiratorias agudas por COVID-19, ¿no? Entonces, esa es mi patología que me tocó. El agente, que es el COVID-19, entonces yo sé que es un virus, de repente es un ARN, un ADN, tengo que conocer cuáles son las cepas, ¿no? Más frecuentes y si hay alguna diferencia entre estas cepas en relación a su poder de contagio y el poder de producir, ¿no? Enfermedad grave. Entonces yo describo, ¿no? Todas las características de la gente, porque el COVID está ahí presente, ¿no? Está en el aire, ¿no? Es cierto, existe una contaminación, un medio, una transmisión directa, ¿no? De persona a persona, y un pequeño porcentaje es de forma indirecta, ¿no? A través de cosas inanimadas, ¿no? Entonces, describo, ¿no? Las características del agente infeccioso, estableciendo primero que es un virus, ¿no? Que estoy ante un virus, cuáles son las cepas, las diferencias más importantes que existen entre una cepa y otra. ¿Qué puedo decir en relación a la persona, ¿no? Al huésped? El COVID-19 afecta a todos, ¿no? Desde niños hasta adultos mayores, ¿no? Es cierto que existe un grupo de personas más vulnerables, ¿no? Que en caso de adquirir el COVID-19 pues van a desarrollar cuadros severos, ¿no? Incluso se incrementa su tasa de letalidad, ¿no? Entonces voy a hablar, si bien es cierto que afecta a todas las personas de cualquier edad, pero existe un grupo vulnerable como pueden ser los niños de repente menores de 3 años, los adultos mayores, las personas que tienen alguna enfermedad, comorbilidades, ¿no? O gestantes. También hay una diferencia en sexo, solo afecta a las mujeres, solo afecta a los varones. Conocemos actualmente que en relación a la capacidad de infectar o de contagiarse es tan igual como en hombres como en mujeres, pero sí también conocemos que es el sexo masculino, ¿no? El que tiene de infectarse, es el que tiene mayor probabilidad de hacer complicaciones y de fallecer, ¿no? Si nosotros observamos la tasa de letalidad, pues más del 50% han sido varones, ¿no? Entonces, y existe una explicación genética, ¿no? En base a la presencia de los cromosomas, por qué los hombres desarrollan cuadros más severos y por qué ha sido la población que más ha fallecido, ¿no? Tanto hombres como mujeres se infectan, sí, pero son los hombres los que desarrollan los cuadros más graves y los que mayor, ¿no? El caso de fallecido, más del 50%, ¿no? Un 70% son varones, 30% mujeres de todos los fallecidos, entonces sí existe una diferencia significativa.
En relación con el medio ambiente, hemos escuchado que nos ha hablado el video de un ambiente biológico, ¿no? Donde quizás en la primoinfección jugó un papel importante, ¿no? Lo que es la fauna, ¿no? Como se narra la historia del COVID, ¿no? Que se inició esta enfermedad por consumir, ¿no? La carne del pangolín, ¿no? Infectado por el COVID-19, ¿no? Que existe de los murciélagos, de una serie, ¿no? De animales, ¿no? Y se ha descartado que haya sido un virus creado, ¿no? De laboratorio. En un inicio, en la primera infección, en el caso cero sí hubo, ¿no? ese contacto con el medio ambiente, pero evolucionó el virus y ya no necesitó luego de consumir la carne de este mamífero, ¿no? Infectado por COVID para tener la enfermedad. Ya se transmitió directamente de persona a persona. ¿Y qué se creía antes? Que como producía un cuadro respiratorio, pues que las zonas, ¿no? Donde las temperaturas son elevadas, como en la parte de la selva, pues no iba a haber muchos casos, ¿no? De COVID-19 por la temperatura, ¿no? Que el virus moría a esas temperaturas altas. Y el COVID pues arrasó con todo, ¿no? Con la parte sur, la parte de la costa, la parte de la selva, todo, ¿no? No tuvo o no se vio afectado por los cambios de temperatura, ¿no? Entonces, solo es un ejemplo, ¿no? Así de manera general en relación a cómo van a elaborar ustedes o lo que tienen que rescatar de la lectura que ustedes han hecho de cada una de sus patologías, ¿no? Entonces, estamos en contacto, ¿no? Ya a mitades de julio, ¿no? Ya la OMS va a declarar al COVID-19 ya como una enfermedad endémica, ¿no? En la cual va a estar presente siempre el agente infeccioso y que va a haber momentos, ¿no? O épocas de repente del año en que exista un incremento del brote, ¿no? Entonces, llegó para quedarse, ¿no? Y lo que buscamos con las actividades de prevención, como es la vacuna, es controlar la enfermedad, como muchas de las enfermedades que actualmente no se registran casos debido a esta actividad de prevención. Bueno, el COVID llegó, ¿no? Ingresó a través de las vías respiratorias, ¿no? Y se inicia el periodo patogénico, ¿no? Se produce, recuerden que el periodo patogénico tiene una etapa subclínica, una etapa clínica y la etapa que finaliza con la resolución, ¿no? Esta etapa de la resolución pues se inicia cuando desaparece todos los signos y síntomas típicos de la enfermedad y ahí nosotros vamos a observar las secuelas que quedó de esta enfermedad, ¿no? El padecimiento crónico de esta patología. Entonces, en el periodo subclínico lo dividimos en dos, el periodo patogénico, en lo que es el horizonte clínico. En la parte inferior voy a colocar todo lo que corresponde al periodo subclínico. Recuerden, acá en el periodo subclínico no hay signos y síntomas, ¿no? Ustedes tienen que describir los cambios celulares o tisulares que produce, en este caso el ejemplo, el COVID-19. ¿A qué afecta? Afecta a la mucosa de los bronquios, afecta a las células mucosas, afecta a los neumocitos, produce una alteración del surfactante, que es lo que pasa, ¿no? Con el COVID una vez que ingresa al tracto respiratorio. Eso es lo que yo voy a describir en el periodo subclínico. ¿Cuál es el periodo de incubación? En este caso, porque es una enfermedad infecciosa, ¿no? No es que yo tuve hoy día el contacto con la persona con COVID-19 y ya mañana voy a presentar todos los síntomas. Existe un periodo de incubación, ¿no? Y es en este periodo, ¿no? Subclínico en el que se busca detectar la enfermedad. ¿Existe alguna prueba que pueda ayudarnos a detectarlo? Eso es lo que ustedes van a determinar con la búsqueda que van a realizar de su información. Una vez que en los primeros días, ¿no?
en el cual el COVID-19 está alterando la función de los neumocitos, de la barrera, ¿no? Donde se intercambia el oxígeno con el CO2 y comienza a producir una falla respiratoria y el cuerpo ya no puede compensar porque existe una respuesta inflamatoria, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El paciente entra en una falla multiorgánica, ¿no? Comienza a aparecer, ¿no? Lo que es los signos típicos, ¿no? de la enfermedad, como es la dificultad para respirar, la hipoxia, ¿no? Que lo podemos comprobar a través de la desaturación y que nos va a guiar a nosotros para determinar si el cuadro es leve, es moderado o severo, ¿no? Pero antes de ello, recuerden que ya el paciente ha tenido cierta molestia, de repente una rinitis, ¿no? Secreción nasal, fiebre, malestar general, hiporexia, etcétera, que puede estar presente en todas las enfermedades. El inicio de los signos y síntomas ya nos permite a nosotros hablar de la fase clínica, ¿no? Entonces tenemos en la fase clínica los signos y síntomas generales de la enfermedad, ya los propios, ¿no? Los característicos, y luego vienen las complicaciones, ¿no? Que se puede generar en el caso del COVID-10, bueno, el ejemplo es del COVID-19, ¿no? El paciente que logra, ¿no? Recuperarse después de una falla multiorgánica, pues puede quedar con problemas de atelectasias, ¿no? Problema de fibrosis pulmonar, hay una limitación de su capacidad respiratoria. Si estuvo semanas en la unidad de cuidados intensivos, hay una pérdida importante de peso, un grado de desnutrición, de repente hay úlceras de presión, ¿no? Algunos trastornos también de la memoria, ¿no? Todo eso entra a lo que es ya la parte de las secuelas, ¿no? De las secuelas post-COVID, que incluso las mismas secuelas son las que causan la muerte del paciente, ¿no? Y cuando ya estamos ante las secuelas, pues también hay que realizar actividades, ¿no? De prevención en este tipo terciario, ¿no? Entonces, una vez que ustedes han terminado de describir todo lo que sucedería si es que nosotros no hiciéramos nada, ¿no? Con respecto a la enfermedad que les ha tocado, ya pasan ustedes en la parte inferior claramente a especificar qué nivel, ¿no? Si estoy en el periodo prepatogénico, entonces me corresponde a mí mencionar actividades de prevención primaria. Si estoy en el periodo patogénico, pues voy a abarcar en esta zona lo que son prevención secundaria y prevención terciaria. Con respecto a la prevención primaria, es cuando la población está sana, está en contacto, ¿no? Con el agente infeccioso, el medio ambiente, pero aún no se ha roto ese equilibrio, ¿no? La persona se mantiene saludable, con factores de riesgo que se pueden en algunos casos modificar y otros que son no modificables. Entonces, en la prevención primaria está lo que es promoción de la salud, o lo que acá se ha escrito como fomento a la salud o la educación para la salud. Entonces, son temas educativos que yo voy a tener que tratar, ¿no? Con la población, ¿no? Que está involucrada. Inicié haciendo ejemplo con el COVID, entonces, ¿qué voy a hablar de COVID, ¿no? Entonces, hablaré de las medidas de prevención, hablaré de la importancia, ¿no? Del lavado de manos, quizás haré una sesión demostrativa de lavado de manos, de la importancia del distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de esos temas, estoy educando a la población, ¿no? Estoy haciendo promoción de la salud, parte de lo que es promoción de la salud. Y estas charlas educativas pueden ser individuales, pueden ser grupales, o puede ser a través de talleres o sesiones demostrativas. Pero, ¿qué más puedo hacer, no? En un inicio de la pandemia no teníamos las vacunas, ¿no? Ahora sí tenemos la vacuna contra el COVID-19 y eso entraría dentro de
protección específica, ¿no? Protección específica es aquella intervención que ha demostrado, ¿no? Con base científica que realmente ayuda a prevenir la enfermedad. Cuando yo además de hablarle, ¿no? De cómo se usa la mascarilla, le entrego una mascarilla quirúrgica, le entrego jabón líquido, alcohol gel, entonces el entregar ese insumo ya estoy haciendo protección específica, ¿no? Si yo solo hablo del tema, será fomento de la salud, pero si yo le entrego a la persona mascarilla, le entrego alcohol, jabón líquido, estoy haciendo una protección específica, ¿no? Y si la vacuno, estoy también protegiendo. Eso es en relación a la prevención primaria. Bueno, no pude prevenir la enfermedad, ya la persona entró en contacto, conozco cuáles son los factores de riesgo, sé que es una persona vulnerable, que ha tenido contacto directo, es decir, sin protección con una persona que ha sido diagnosticada de COVID-19. Entonces yo conozco cuáles son las pruebas que tengo que realizarles de acuerdo al tiempo, ¿no? de ese contacto directo que ha tenido con una persona infectada por COVID, ¿no? Entonces yo le voy a recomendar que quizás por el tiempo que tiene, se debe realizar una prueba molecular, o si ya tiene 3 días, una prueba antigénica, si ya pasaron más de 7 días, una prueba molecular o serológica, ¿no? Entonces yo ya le voy recomendando y tengo que conocer cuál es esa prueba de screening o de tamizaje que me va a permitir a mí diagnosticar a la enfermedad en el periodo subclínico, ¿no? En esta etapa de la pandemia, pues, y con las deficiencias que tenemos en el sistema de salud, se les decía, ¿no? A las personas, si ya has tenido un contacto, ¿no? Con una persona con COVID, un contacto directo, es decir, no has estado usando mascarilla, no has mantenido tu distanciamiento social, pues ya considérate infectado con COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de salud no se da abasto para poder diagnosticar a todas las personas que tenían contacto y a todas las personas hacer las pruebas, ¿no? Porque el manejo no iba a cambiar, ¿no? No se conocía mucho en un inicio de la pandemia de esta enfermedad, ¿no? Y se ha cambiado protocolos de tratamiento, pues, a cada 2 semanas, ¿no? Incluso salió por un día, ¿no? Lo que era un tratamiento preventivo para el personal de salud, ¿no? Que se retiró rápida, fue como 2 días, creo que duró ese protocolo de profilaxis preexposición, ¿no? Y luego se retiró de la norma técnica. Entonces, en la parte de prevención secundaria, ¿no? Tengo que conocer estas pruebas diagnósticas y si esta enfermedad tiene alguna prueba considerada gold estándar, es decir, que con esa prueba sí se hace definitivamente el diagnóstico de la enfermedad, pues la tengo que mencionar, ¿no? Luego de que conozco y he descrito cuáles son estas pruebas de tamizaje y de screening, ¿no? Sé cuándo lo voy a realizar, en qué personas lo voy a hacer y llego al diagnóstico, ¿no? Y si es en el periodo subclínico, pues a buena hora, ¿no? Porque el paciente va a tener mayor probabilidad de poder curarse, ¿no? Voy a iniciar el tratamiento. Si yo tengo un diagnóstico certero, pues mi tratamiento también lo va a hacer, ¿no? Entonces voy a iniciar el tratamiento y con esto, si es un tratamiento oportuno, pues voy a limitar los daños que pueda tener, ¿no? la persona debido al retraso en recibir el tratamiento, ¿no? O en relación al cuidado, al seguimiento del paciente para detectar a tiempo algún tipo de complicaciones, ¿no? Porque dentro de los protocolos para el manejo actual de un paciente con COVID-19, ¿no? Un caso leve, pues es simplemente sintomático, ¿no? Tu paracetamol para la fiebre, para el dolor, reposo, ¿no? Hidratación, medidas generales, ¿no? Y
un seguimiento para detectar de manera precoz complicaciones como puede ser una hipoxia, trastornos de la coagulación que se realizan sobre todo en el grupo de riesgo, ¿no? Y que me hace a mí sospechar que este paciente va a requerir no solo pues paracetamol, sino también ya iniciar de repente una terapia de anticoagulación, o si ya hay una sobreinfección bacteriana, iniciar tratamiento para cobertura, iniciar antibióticos, ¿no? Pero no pensando, ¿no?, que el antibiótico va a matar al virus, no, sino por la coinfección que existe entre el virus y la bacteria, ¿no? En algunos países y en algunos protocolos se establecieron, ¿no?, algunos antirretrovirales, se trabajó con ganciclovir, hay otros específicos para el COVID-19, pero que eran muy costosos, ¿no?, para Perú y han sido muy pocas las veces que se han utilizado, ¿no? Pruebas que todo, ¿no?, estado en como ha sido pues un tratamiento de emergencia, a ver, ¿no? Cómo nos iba ante estos casos severos hasta que se comenzó a conocer mejor, ¿no?, la enfermedad y a mejorar en el tratamiento y eso se ve reflejado en la disminución, ¿no?, de los casos de mortalidad o de complicaciones. Un paciente afectado pues de COVID que llegó a la UCI va a tener una serie de problemas para volverse a reinsertar a la sociedad, ¿no? Es un paciente que está desnutrido, que de repente tiene úlceras de presión, problemas respiratorios, emocionalmente, ¿no? Está afectado por tantas semanas en la UCI, ¿no?, entubados, entonces en ellos se tiene que hacer no solo terapia respiratoria, terapia física, ¿no?, porque el hecho de estar postrado consume, ¿no?, todas las proteínas y y hay problemas, ¿no?, con lo que es los movimientos, ¿no? Y hay que rehabilitar al paciente en ese aspecto y también en la parte emocional. Entonces, como yo les he hablado del COVID así de manera general, ustedes lo van a hacer, ¿no? Un poquito, como tienen tiempo para poder, o han revisado ya cada uno de su patología, pues se les va a hacer mucho más fácil, ¿no? Poder identificar a estas alturas, saben quién es el agente, cuál es la población que afecta, si el ambiente tiene algo que ver, conocen los signos, los síntomas de la enfermedad, las complicaciones, qué pruebas se pueden realizar para diagnosticar esta enfermedad, cuál es el tratamiento, ¿no? Entonces, ya conocen algo y ustedes van a comenzar a llenar su gráfico o a realizar su mapa conceptual, siempre estando presente en la historia natural de la enfermedad y los 3 niveles de prevención. Por ejemplo, a Jocelyn, ¿no?, le tocó revisar en relación al tétano. Jocelyn, ¿crees tú que tienes algún inconveniente para poder realizar tu historia natural? No, doctora, ya estaba leyendo y sí cumple con la mayoría de lo que se pide ahí en el cuadro. Ya, muy bien, Jocelyn. Luis Heredia, le tocó tosferina. Sí, profesora, justamente estuve leyendo acerca de eso. Como le dije anteriormente, no sabían, bueno, nada de la enfermedad. Y bueno, me parece interesante porque yo la estuve leyendo y la historia más que todo, ¿no? Eh, Está interesante, profesora, pero la fisiopatología todavía no la encuentro. Espero en el transcurso de estos días poder encontrarlo. Creo que estoy que me abordo mucho en cuanto a la historia, ¿no? Pero sí, yo creo que puedo. Claro, a veces tenemos el concepto, buscar la reseña histórica, ¿no?, de la enfermedad, pero está más a la parte Claro. clínica. No, profe, Ujú. pero la historia también es interesante también. Justamente porque estuve viendo Bien, y,
Y había a pacientes, profesora, que antes, cuando tenían esta enfermedad, eh, decían que esta bacteria, en sí es una bacteria, se reproduce más en dióxido de carbono. Entonces, los científicos querían pues exponer a bastante oxígeno a las personas. Y es entonces donde se les ocurre una idea de todos los pacientes llevarles así en avión, solamente así. Y yo me imagino, y dice que el 50% le salió bien, o sea, el 50% de pacientes se sanaron y es increíble, porque imagínese llevar un avión así sin nada, todo descubierto. Está interesante, pero Claro, porque estás tú conociendo, ¿no? ¿Cuántas cosas no se probaron también? Bueno, quizás no lo claro, hemos vivido, ¿no? En el momento en que apareció estas enfermedades, ¿no? El tétano, la tosferina, la difteria, pero todas han tenido este curso, ¿no? Y han llegado algunas a ser epidemias, otras pandemias hemos estado, ¿no? En toda la historia atravesando, ¿no? Una serie de enfermedades y en el tiempo conociéndolas. Y ahora que no las tenemos, nos hemos olvidado, ¿no? Porque ya no son, porque están gracias, ¿no? A las actividades de prevención primaria, pues ya las enfermedades están controladas y muchos, ¿no? Pasan muchos años, como se llama, de silencio epidemiológico en el cual no se reporta ningún caso, ¿no? Y nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos, pero es importante que en su momento, ¿qué no se habrá hecho para poder recuperar la salud de estas personas, ¿no? claro, la historia, profesora, más que todo. Ujú. Sí, profe, está interesante, solamente espero leer un poco más porque también hay bastante trabajo en cuanto nos han dejado, bastante que presentar, pero yo sé que puedo, así que yo lo voy a hacer eso. Ya, muy bien. Yair tocó BPH, enfocado a cáncer de cuello uterino. Sí, doctora, justamente también estaba en esta semana buscando sobre ese tema y sí, sí encontré información y justamente al enfocarse más a lo que es el cuello uterino, hay más información más concreta, ¿no? Puedo decir que el cuello uterino hay varios tipos que no se relacionan solamente a esa zona y hay otros tipos que justamente se relacionan al cáncer cervical. Entonces, sí tengo información necesaria para complementar todo eso. Bien. También te puedes ayudar bueno, algunas, sobre todo el Ministerio de Salud tiene actualizado las normas técnicas de salud de las enfermedades que actualmente tienen una alta prevalencia o incidencia en la población, ¿no? Como es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces tú puedes revisar la norma técnica de prevención y control de cáncer de cuello uterino del Ministerio de Salud, ¿no? En relación con el tétano, la difteria, las normas técnicas son bastante antiguas, ¿no? No están actualizadas debido a que no hay, no se han reportado casos, ¿no? O los casos son mínimos y cuando existe un brote sale una pequeña actualización de la norma para determinar cómo es que vamos a manejar en ese momento, ¿no? Si es que tuviéramos o se presentara un brote de esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo el último caso de tétano, ¿no? Que observé fue cuando estaba haciendo la residencia en el año 2016, ¿no? Era un niño que tenía 9 años, ¿no? Y que no tenía ningún tipo de vacuna, ¿no? Y hizo todo el cuadro, ¿no? Florido de un tétano, ¿no? Entonces, son casos así aislados, pero existe la normativa no tan actualizada porque son enfermedades que están controladas gracias a lo que es la administración, a una cobertura amplia de las vacunas, ¿no? Muy bien, entonces
BPH enfocado al cáncer de cuello uterino, porque existen otros tipos, una serie de cepas, ¿no?, de BPH que ocasionan otro tipo de infecciones. A Sergio le tocó fiebre amarilla. ¿Ha revisado Sergio? Ya se me escapó. Ah, no, Sergio no ha llegado, su compañero. A ver, le hacen recordar que le tocó fiebre amarilla, ¿no? Una enfermedad que acá, quizás acá en Lambayeque no es una zona endémica, pero sí la parte de la selva, y cuando viajamos al extranjero, bueno, hace años se solicitaba, ¿no?, tener o te vacunaban contra la fiebre amarilla cuando ibas a viajar a la parte de la selva, ¿no? Actualmente, como es una enfermedad ya controlada, ¿no?, que no se reportan casos, ha cambiado incluso el esquema de vacunación, ¿no?, de la fiebre amarilla, que ya Sergio, su compañero, nos va a hablar acerca de la fiebre amarilla. David, hepatitis B. Sí, doctora. Estuve buscando también ayer y bastante información. Sí le encontré lo necesario para hacer, me parece, la historia natural. Todavía me falta aún así investigar un poco más, pero sí, sí he encontrado, profesora, como para hacer. Chao. Pues solo te enfocas a la hepatitis B, ¿no? Porque ahí la vía de transmisión es diferente y es el virus, ¿no?, de la hepatitis B sí, es una enfermedad crónica, ¿no? A diferencia de repente de la hepatitis A, porque vas a encontrar un montón de hepatitis, ¿no? Entonces nos Sí, enfocamos a la B, ¿no? Que puede estar asociada si no me equivoco, a la sed, ¿no? También, y que son comorbilidades también frecuentes en los pacientes con VIH, ¿no? Muy bien, entonces tenemos, bueno, su compañera Olenka, que no ha venido a clase, a ella sí se le dio la semana pasada sarampión, ¿no? Supongo que va a trabajar en relación a esta guía, y si no ha podido ingresar, y los chicos, ¿no?, Sergio, Olenka, que no han podido ingresar, van a tener que revisar la clase. ¿Sí, Luis? ¿Te escucho? Profesor, una pregunta. Bueno, en mi caso, bueno, vendría a ser una infección respiratoria aguda, ¿verdad? Bien, en ese caso, pues explico cómo se produce esto o así algo general de tu enfermedad. Por ejemplo, usted bien dijo acerca de la diabetes mellitus 2, estuve en la clase anterior, bueno, la teoría, y esto se da mayormente eh, dependiendo del tipo de diabetes que sea, pues. Entonces, así les tengo que explicar así la fisiopatología, así paso por paso, o voy directo a lo general, algo así. No, en tu gráfico está lo general, ¿no? Y tú Por puedes eso, exacto. mejor, ¿no? Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces ahí en el gráfico pues no puede faltar lo que es la resistencia, ¿no?, periférica que existe de la insulina, y el estado de hiperglicemia crónica, ¿no?, que es lo que finalmente va a producir todas las alteraciones vasculares a nivel del endotelio y a nivel de las fibras nerviosas, ¿no? Eso lo conocemos así de manera general, ¿no? Luego ya realmente la fisiopatología es bastante amplia, porque Claro. ese estado de hiperglicemia pues va a ocasionar toda una activación de cadenas de citoquinas, una inflamación, un estado de inflamación crónica, ¿no?, que lleva a una serie de complicaciones, al igual, ¿no? Cuando las células no permiten el ingreso de glucosa, ¿no?, al interior, pues la persona lo va a traducir, y el cerebro como que tiene hambre. Por eso es que la persona a pesar de que come, sigue teniendo hambre, porque la glucosa no está entrando a las células, se está quedando en el torrente sanguíneo. Hay una concentración de glucosa, y el paciente, como ve que la hiperosmolaridad la osmolaridad está alterándose, que pide agua, ¿no? Quiere agua porque está lleno, toda la sangre está lleno de azúcar, ¿no? Entonces
todos esos cambios, ¿no? O todos los signos y síntomas se explican por la fisiopatología, ¿no? Entonces ustedes ahora en estructura y función están conociendo el funcionamiento normal, ¿no? Como que nosotros nos estamos adelantando un poquito a explicar la alteración, ¿no? Pero así de manera bastante general para que lo podamos comprender todos, ¿no? Claro, Ya claro, tiempo cuando porque ya, ¿no? Hablar de cada uno será mucho más específico. sí, profesora, porque hablar así, como le digo, así bien específico es bastante y bastante investigación también depende, ¿no? Porque es Como, que en sí no conocemos muy bien acerca, como usted dijo, recién estamos empezando. Y por eso le preguntaba, pues, eh, por eso lo vi un poco complejo, porque yo no conocía nada acerca de eso. Pero si es algo general, normal. Creo que nos ahorramos más tiempo también. lo general, ¿no? Porque la fisiopatología es bastante compleja y, como les digo, explica, ¿no? Todos los signos y síntomas que tiene el paciente. Por eso es que acá ustedes van directamente al órgano, Diana, afectado, ¿no? VIH, ¿no? Linfocito CD4, ¿no? ¿Qué pasa? Aumenta, disminuye, ¿no? ¿Qué pasa con la carga viral? Directo, ¿no? El dengue, ¿a quién afecta el dengue, ¿no? ¿Qué pasa con las plaquetas? ¿No? Directo, ¿no? No les estoy pidiendo que sean bastante específicos, ¿no? En la parte fisiopatológica, porque ustedes recién están llevando su curso de estructura y función y están aprendiendo recién el funcionamiento normal del cuerpo humano. Están aprendiendo recién lo que es los mecanismos de compensación, ¿no? Que existen, pero también están llevando, ¿no? Lo que es ABP, en donde están, ¿no? De alguna manera siendo motivados para que vayan investigando y vayan relacionándose con estas partes patológicas, ¿no? Ah, ya, docente, muchas gracias. Muy bien, Luis. A María Fernanda nos va a ayudar con VIH. Sí, creo que tampoco no va a tener mayor inconveniente. ¿Ha llegado María Fernanda? Todavía no llega, ¿no? Bueno, ella tocaba VIH. Entonces, nos falta asignar la enfermedad a su compañera Yaeli del Milagro. Sí, profesora. A ver, tenemos tétano, tenemos tosferina, BPH, fiebre amarilla, hepatitis B, sarampión, VIH, tuberculosis, la TBC pulmonar, ¿ya? Ese sería mi tema, ¿no, profesora? Como les digo, en el tratamiento tampoco no se vayan a demorar mucho, ¿no? Solo, no, yo no quiero dosis, no estamos para aprender dosis, pero sí creo que tenemos la capacidad para poder comenzar por ahí a escuchar algunos medicamentos que se pueden emplear y el tiempo, ¿no? Que dura un determinado tratamiento y cuál es la primera opción, ¿no? Porque siempre existen diferentes esquemas, el esquema inicial, estándar o primera opción y el tratamiento y muchos tratamientos alternativos, ¿no? Muy bien, tuberculosis pulmonar. Ya, doctora, gracias. Entonces, todos los que estamos aquí presentes tenemos ya la enfermedad asignada. Creo que está claro lo que vamos a realizar para la próxima semana. La sustentación, entonces recuerden, la guía práctica tiene 4 preguntas que lo voy a desarrollar en el Word y lo voy a entregar a través del aula virtual. Ya saben en dónde van a subir su trabajo, cuál es el nombre del archivo, hasta qué día pueden subirlo. Y en el próximo martes 26 van a realizar la sustentación
de la pregunta número 2, que es la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. Van a tener 10 minutos cada uno. Se sugiere que por favor tengan, ¿no? En una sola computadora o equipo sus diapositivas o lo que van lo que van a presentar de la historia natural, y no estar en ese momento, espere doctora un momento que lo tengo en el celular, que lo voy a descargar, que lo va a compartir tal compañero. No, no evitemos esa pérdida de tiempo para poder terminar de exponer todos y poder dar un aporte, ¿no? En donde hay algún tipo de dudas, ¿no? O que queremos conocer un poco más de repente de esa patología y poder responder también a las preguntas de repente de la guía práctica, ¿sí? Se recomienda, siempre les he dicho y desde la primera clase, usar la cámara para el momento de su presentación, ¿sí? Si hay fallas en el internet, al menos enciendan la cámara en el momento en el que ustedes se están presentando y van a iniciar su presentación. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Si no tienen ninguna pregunta, si todo está claro, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión práctica número 3 y nos vemos la próxima semana en la parte práctica, en donde ya ustedes van a ser los que van a presentar la historia natural de las respectivas enfermedades y las actividades de prevención. ¿Sí? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, doctora, Sí, todo doctora, claro. todo claro, claro. Ya, muy bien. Entonces voy a dar por finalizada la grabación y nos vemos la próxima semana en la teoría y en la práctica. Cuídense. Hasta luego, profesora, cuídese. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.